¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente en su programa La Tercera Cuerda. Somos Alexis y Joaquín de La Palabra Café y tenemos nuevamente invitados a nuestros pastores, el pastor Daniel y Yuli Jaramillo. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Ya somos los invitados permanentes. Un saludo a todos los que están escuchando este programa. Gracias nuevamente, Joaquín. Alexis, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Oigan, antes de comenzar, yo ya tengo sed porque está como que el calorcito fuerte. ¿Qué les parece si pedimos algo? No sé qué se les antoje. Muy bien. Sí. Yo sentía que se estaba tardando esa pregunta. Adelante. Yo, por favor, quiero una chamoyada de pepino limón. Ahorita que venía de camino, ay, qué calor. Se me antojaba tanto. ¿Por qué regresó el calor, verdad? Es la pregunta. Yo un frappé de moca, por favor. Por favor. Yo un chai de guayaba. Y para mí un mazapán con shot expreso deslactosado, por favor. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bueno, pues ahora sí, vamos comenzando con el programa. Nos quedamos la vez pasada con el rol del hombre en el matrimonio y ahora vamos con el rol de la mujer. Así es. Sí. Pues bueno, ahora estamos aquí, cambiamos de set por un momento y ahora estamos aquí en La Palabra Café y hablamos del hombre, pero bueno, ahora toca hablar del rol de la mujer. Y yo le decía a los pastores, a veces la gente que a lo mejor no conoce mucho de la Biblia, o a lo mejor nosotros también como cristianos, pensamos, las mujeres sometidas, o sea, como la mujer que debe hacer, someterse al hombre. Okay. Y nos quedamos solamente como con esa experiencia o con esa impresión de la mujer que debe hacer, someterse al hombre, sin a lo mejor siquiera entender lo que significa someterse y todo lo demás que conlleva el rol de la mujer. Entonces me gustaría que a lo mejor nos pudieran explicar ustedes más, pastor, cuál es el rol de la mujer, cómo la diseñó Dios, con qué características, cómo debe ser. Pues qué interesante pregunta, porque se ha desvirtuado mucho este tema, y más en la sociedad que vivimos ahorita, es un tema que se ha llevado a un extremo. Sí. Y la Biblia siempre es muy clara en ese sentido, en ese aspecto es muy claro. Y ahorita tú decías cómo Dios diseñó a la mujer extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque la hizo dadora de vida, porque es la que prepara las siguientes generaciones. Y en este sentido, el modelo que Dios diseñó en ella, pues tiene varias, no sé si decir vértices o decir algunas como aspectos muy interesantes. Uno de ellos es que es un complemento perfecto para el hombre. Sí, es lo que significa en este caso ayuda idónea. En ese sentido es complemento perfecto. Y es la parte donde la mujer lleva una labor o un trabajo muy interesante en la familia. Gracias, Fer, muy amable. Fer. Ya teníamos mucho calor. Gracias. Es muy interesante porque la diseñó como ese complemento perfecto. Y fíjate bien, Alexis, con capacidades únicas. Sí. O sea, por más que yo como hombre trate de hacer algo que Dios diseñó a mi esposa para esto, en este caso a la mujer, no voy a poder hacerlo de la misma manera porque Dios la diseñó única, ¿sí? En este sentido, la mujer en estas capacidades únicas, Dios le dio la capacidad de fortalecer, de apoyar, de edificar el hogar, de educar. Son cosas que sí puede hacer un hombre, pero no de la misma manera, ¿sí? Es en ese sentido a lo que me refiero. La Biblia utiliza a la mujer también como administradora del hogar. Sí, habla muy claramente en Proverbios capítulo 31, que ahorita ustedes lo van a mencionar un poquito más, pero habla de ella como una administradora. Dios le dio una capacidad, y miren, no es porque mi esposa esté aquí, pero yo lo vivo. A mí me pasa, yo hablaba con ella, yo le decía enfrente de mis hijas, yo le decía, yo confío plenamente en ti, o sea, yo no tengo desconfianza de la administración del hogar, porque les dio una capacidad muy interesante, que uno como hombre tal vez puede hacerlo de otra manera, pero no como la originalidad que Dios dio a la mujer. Sí. Entonces, en este sentido, hay un diseño muy interesante de dador de vida o dadora de vida,
de capacidad de educar, de fortalecer, de administrar. Entonces entran muchas vértices que la verdad podemos tocar cada una de ellas en este programa, pero tal vez contestando esa pregunta que tú dices, ¿cómo la diseñó? La diseñó de esa manera como el complemento perfecto del hombre para que la familia pueda salir adelante, ¿no? Y Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, o sea, qué tan importantes somos que el hombre no tiene que estar solo, ¿no? Haré ayuda idónea. Y realmente la mujer ha sido creada con una capacidad extraordinaria, pero en ocasiones desvirtuamos esa capacidad y la llevamos a otro nivel que no es el nivel que Dios quiere o que no es el propósito de Dios para nosotros. Y luego muchas veces lo hemos escuchado de broma, pero dicen, ya no es ayuda idónea, ya es la carrilla idónea. Entonces, qué importante como mujeres de Dios tener bien arraigada la palabra en base a lo que debemos de ser para nuestro hogar, como decía ahorita el pastor, no como en un espíritu de competir, sino en un espíritu de complementar. Sí, así es. Cierto. Así es. Esa parte que mencionaste hace ratito del sometimiento, me gustaría que me explicara un poquito más, porque como bien dices, a veces se malinterpreta y se usa de forma incorrecta. En Efesios 5, 22 y 23 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Y en el 24 dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Hasta volvió con Alexis. En todo, Entonces, nos gustaría que me explicaran un poquito más. Yo creo que este pasaje está estableciendo un modelo de amor y de respeto. Y yo creo que cuando la mujer es dirigida o está bajo la autoridad de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tiene los principios de Dios bien establecidos, no es nada difícil entrar en ese nivel de sometimiento. Creo que muchas veces la mujer batalla en someterse al varón cuando el varón no está bajo la ley de Dios, cuando el varón no está tomando el diseño de Dios. Entonces ahí lo que cambia de sometimiento se puede ir hasta el otro extremo, que se convierte en abuso. Entonces es ahí cuando a la mujer le resulta difícil someterse a un estado de abuso que se disfraza de sometimiento, ¿no? O sea, que el varón está demandando. Platicábamos hace unos días con una persona y le decíamos, cuando el hombre ejerce la autoridad de parte de Dios y la ejerce en la manera correcta, no es ni necesario que esté demandando de la otra persona sometimiento o honra, sino que cuando se está ejerciendo el papel tal cual Dios lo diseñó, eso se da de manera natural. No necesita el hombre estarlo como que, oye, necesito que te sometas a mí, o exigiendo o pidiendo algo, porque cuando la mujer ve al hombre que está actuando bajo el diseño divino, es bien fácil someterse a la autoridad del varón, porque hay respeto, porque hay amor, porque hay reciprocidad. Entonces, qué importante. En el respecto de la pregunta que hiciste, Joaquín, quisiera mencionar lo siguiente. Obediencia y sometimiento no es lo mismo. La obediencia es la acción, el someterse es la actitud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sometimiento en la Biblia, hablamos de la actitud del corazón. Entonces, cuando hablas de la actitud del corazón, estás hablando de que hay o hubo antes algo que el hombre dio o está dando para que la actitud del corazón de su esposa sea el correcto, ¿sí? No es algo que se está demandando, como dice la pastora. Es algo que el hecho de que la esposa está viendo que su esposo se entrega a sí mismo, porque así dice la Biblia, que amemos a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. ¿Qué hizo? Se entregó a sí mismo. Al hacer eso, la esposa, por ende, es como algo consecuente. La actitud de ella hacia él es, o sea, como decía Alexis la semana pasada, me derrito a mi marido, ¿no? O sea, no es necesario que me ande diciendo nada, porque yo veo que me protege con amor, que me cuida con amor, y no es necesario que le digamos, sométete, no, porque ya la actitud del corazón ya viene
por consecuencia del trato que se le está dando. Y aquí entran dos aspectos más. Hoy en día la cultura habla sobre el machismo y habla sobre el feminismo. Son dos cuestiones donde son extremos. Y es donde aquí entra no sé si decir un problema, una situación, donde el machismo es: tú tienes que hacer lo que yo te digo. No, tampoco. La Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de que la mujer es inferior. La Biblia no habla de que ahora tú tienes que estar abajo y yo arriba. No, jamás. Lo que pasa es que en este sentido hay mucho desconocimiento de la Biblia en la cultura. Sí. Esa es la diferencia. La gente cree que Dios es machista. No, Dios no es machista. La realidad de las cosas es que cuando Jesús viene a la tierra, Jesús vuelve a poner en su posición a la mujer. Sí. Acuérdense que vienen y le traen una mujer en un acto de una situación difícil. Y él le dice: no, ni yo te condeno, vete, pero ya no peques más. Vuelve a poner a la mujer en una posición de autoridad, de bendición, de tú eres de dadora de vida. No te vamos a quitar la vida porque es de dadora de vida. Entonces, en ese sentido, el sometimiento tiene que ver con la actitud. Y la actitud viene a través de cómo el marido está tratando a su mujer para que ella, sin exigirle nada, ella sola va a someter, sabiendo que su marido es líder, sabiendo que su marido es cabeza, no por el sentido inferior, sino por el sentido de complementación. No sé si... como un ejemplo de obediencia y sometimiento, ¿no? Que me dice mi esposo: se me antojan unas tortillas de harina, ¿me las puedes hacer? Y yo me levanto bien obediente y le hago sus tortillas, ¿no? Pero por dentro estoy: ay, no. Este viejo gordo. Qué latoso. Por dentro, qué latoso. Ay, nomás a él se le ocurre que quiere tortillas. Entonces ya obedecí porque fui y hice las tortillas, pero la actitud, entonces no estoy totalmente en sometimiento, ¿verdad? Por la actitud del corazón. Y qué importante como que ver esas dos partes que muchas veces ligamos, obediencia con sometimiento. Y creo que algo bien importante ahorita que los escuchaba, pastores, sí, que es cuando, o sea, nosotros elegimos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo elegí a Joaquín, Joaquín me eligió a mí, nadie me impuso a Joaquín ni modo. Entonces, como mujeres, elegimos nuestra cabeza, y qué importante es ver eso, porque a veces podemos decir, claro que a veces hay hombres que dan una cara y son diferentes, ¿verdad? Pero qué importante es eso, el ese tiempo conocer a la persona, porque yo estoy diciendo que yo, Alexis, me voy a adherir como ayuda idónea a Joaquín, donde Joaquín va a liderar y yo voy a ser su ayuda idónea, pero yo lo estoy eligiendo. Entonces, desde un momento yo estoy diciendo, ok, veo cómo es Joaquín, veo su carácter, veo sus características. Entonces, qué importante es, o sea, cuando nosotros elegimos, o sea, para los que no están casados, qué importante es ver como mujer, o sea, él va a ser tu cabeza. Fíjate cómo es él, cómo es su trato hacia ti, cómo es su trato hacia su familia, cuáles son sus prioridades, qué son las cosas que son importantes para él. ¿Por qué? Porque cuando yo me sumo a ser su ayuda idónea y él es cabeza, o sea, yo me voy a adherir a lo mejor a los planes que Dios tiene para su vida y que Dios tiene para los dos. Pero si a lo mejor Joaquín quiere una cosa y yo quiero otra, es muy difícil, o sea, es muy difícil someterse a alguien que está buscando algo diferente a lo tuyo. Sí, de hecho el consejo que estás dando es para los novios, que es la pregunta en todos lados. Y la Biblia habla sobre los novios, ¿verdad? Es lo que muchos también preguntan. Podemos entenderlo en un sentido de la cultura judía, que de alguna manera sí, porque cuando se desposaba a la persona era el tiempo de conocerse, era el tiempo de indagarse, era el tiempo de saber sus costumbres, lo que tú estás comentando, era el tiempo de desposarse, había un trato, ya nos vamos a casar, pero este tiempo vamos a usarlo para que el hombre vaya, junte, haga, pero también había un tiempo de conocerse. Y sí es bueno conocerse, es bueno pensar, es bueno sobre todo pedirle a Dios, orar y decir: Señor, este es tu propósito, esta es tu voluntad, tú quieres esto para mi vida, porque ahí es donde tú te estás dando cuenta a quién estás eligiendo y quién te está eligiendo a ti, ¿no? Y qué importante eso, Alexis. Sí, así es. Sí. Y que como a lo mejor mujeres que ya estamos casadas tampoco reneguemos, es decir, pues tú lo escogiste, o sea, no renegar en el aspecto, por ejemplo, como la pastora, ¿no? De que, oye, esto, ay, todo, no sé, sabemos que al casarnos
conlleva obligaciones, o sea, Claro. el hombre tiene obligaciones, la mujer tiene obligaciones, y es como si a lo mejor Joaquín se despierte, desayunar, otra vez quieres desayunar, o la ropa está limpia, pues lávatela, tú, cosas así que dice uno, no, o sea, pues sabes, o sea, cuando estás tú, o sea, queriendo casarte, sabes que vas a cumplir un rol, o sea, un rol como esposa, luego un rol como madre, que conlleva ciertas obligaciones que uno está eligiendo, que nadie te está imponiendo, porque nadie te está diciendo, cásate, no, tú decides, me voy a casar, y tienes que saber que al casarte, pues tu vida no va a ser la misma de antes, ya no vas a tener a tu mamá que te esté haciendo comida todos los días, ni que te esté lavando la ropa, entonces tienes que aceptar tú como mujer, bueno, ese liderazgo del hombre y ese rol que te toca desempeñar como mujer, que a veces a lo mejor muchas no hemos desarrollado a lo mejor durante nuestra época de soltería, ¿no? Porque, por ejemplo, algo chistoso, o sea, Joaquín es muy bueno para limpiar, o sea, Joaquín, me acuerdo que siempre, y él, no, yo trapeo porque yo soy mejor para trapear, y yo barro porque soy mejor, y yo en mi casa, o sea, nunca, la verdad, yo nunca ayudaba en esa área de barrer, de trapear, yo siempre ayudaba en el área de la comida, de que, yo ayudo, y siempre, mi rol era hacer comida, entonces de pronto hay cosas que dice uno, híjole, o sea, si no soy tan buena, o si me faltan, o si no sé hacer, y llega uno al matrimonio, pues empieza uno a experimentar y dice uno, claro que es como a veces complicado, chusco, porque Joaquín pues era muy bueno, no, pues yo hago esto, y Joaquín, por ejemplo, él no sabe cocinar nada, o sea, ni un huevo en absoluto, pero va uno como aprendiendo y nivelándose. Sí, así es, y todo amor, no sé si recuerdan, hace unos días nos hablaban sobre esto en un evento que tuvimos, siempre el amor va a pedirte algún sacrificio. O sea, dar algo, hacer algo, siempre te lo va a pedir, porque el amor no es solamente decirlo, es hacerlo, es accionar en él, ¿no? Es vivir en él, pero sí. Y luego viene Primera de Pedro, 1 del 3 al 6, que habla de que dice, de la misma manera, ustedes esposas, o sea, seguimos, ya dijimos, bueno, ya hablamos de él, y luego dice, ustedes esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Qué interesante, qué complicado, qué difícil. Pero yo soy fiel testigo de que es cierto. De que es cierto, y lo he escuchado muchas otras hermanas y hermanos de nuestra iglesia que han dicho lo mismo, ¿no? Yo siempre he dicho que, por supuesto, sin Dios mi matrimonio ya no sería, pero yo reconozco que mi esposa fue muy prudente muchas veces cuando yo no lo fui, que ella aguantó cuando yo a veces ya llegaba a niveles en donde ya estaba desesperado, ya quería tirar la toalla. Entonces es bien cierto que la actitud de ella como esposa cuenta mucho para claro. Digo, en mi caso a lo mejor no fue tan extremo. Yo he oído casos. Una vez platicaba algún hermano en la iglesia, no recuerdo si era de ahí o vino invitado, creo que vino invitado, que hablaba incluso de cosas muy, muy complicadas, muy, muy fuertes, y que la esposa aguantó, oró y todo, y ahí está la respuesta, ¿no? Digo, estamos hablando de casos extremos, pero también estamos hablando de que Dios nos está diciendo que debe de haber prudencia en una mujer, que debe haber una actitud, aunque el otro esté en un camino diferente. Claro. Debe haber eso no implica aguantar lo que sea. Lo que sea. Qué bueno que dices eso, porque lo iba a decir. Sí, es ahí donde quiero que me complemente. En una ocasión escuché de parte de una mujer un testimonio que decía que ella se dio cuenta que su esposo tenía una relación extramarital, y entonces que él abiertamente le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy de viaje con esta persona y tú hazle como tú quieras, tú eres aquí mi esposa y te tienes que someter y te tienes que aguantar. Y dice que ella le preparó su ropa para el viaje, y que mientras ella estaba planchando, ella estaba orando y le decía al Señor, redargúyelo, no permitas que vaya a ese lugar, no le des paz en su corazón. Y dice que le preparó su maleta y él se fue, y a las horas volvió sumamente enojado,
no sé qué estás haciendo, pero no me puedo ir, hay algo que no me da paz en el corazón. Y volvió, y enojado y con una actitud muy mala, pero al tiempo este hombre conoció al Señor a través del testimonio de la mujer. Y mucha gente que puede estar escuchando puede decir, ay no, está loca. ¿Cómo? Andarle planchando para que se vaya, no, eso es ya extremista. Pero creo que Dios trata en el corazón de diferentes maneras a las mujeres. Y tienen que tener un nivel de, yo digo un nivel de espiritualidad o un nivel, no sé cómo llamarlo, tan grande, un nivel de fe tan grande que para poder llegar a como esta mujer de este testimonio. Sí. En este sentido, debe haber una disposición de luchar por el matrimonio, eso es bueno, pero entra la parte que tú comentaste ahorita y que yo dije, es necesario comentarla. El hecho de darle testimonio, quien sea, puede ser viceversa, pero ahorita estamos hablando de la mujer, ¿no? Pero del hecho de darle testimonio y decir, me lo voy a ganar con el testimonio, ayúdame, Señor, a ser fuerte, no quiere decir que vas a aguantar todo. Sí, eso hay que dejarlo en claro. Sí, hay ocasiones que a nosotros como pastores, personas se nos acercan y nos preguntan sobre estos temas, y yo sí trato de ser muy claro en estos temas y le digo, cuando usted sepa que esa situación ya está sobrepasando, hay violencia física, hay violencia emocional, hay violencia psicológica, es poner un alto o un límite a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos formas distintas de pensar, las culturas son distintas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos enseñaron, nos dijeron, tienes que aguantar, ya se casó mi hijo, aguante todo lo que le van a pasar, o hija, ya aguante todo, y no es así, no es de esa manera, porque lamentablemente han sucedido muchas situaciones en matrimonios donde la esposa cae a un hospital o va hasta ya pierde la vida por cuestiones donde es que me dijeron que aguantara. No. Es una parte donde debemos de decirle, Señor, danos gracia, sabiduría y poner límites, ¿no? Claro. A poner límites en este sentido. Pero sí. Sí, es muy cierto. Y como dice la pastora, a veces es tan importante esa como intimidad que tenemos con Dios, porque cuando nos dejamos guiar por Él, o sea, por ejemplo, esa situación puede parecer tan, no sé, hasta a lo mejor como, no lo puedo entender, yo nunca haría eso, está loca, pero de pronto cuando Dios te dice, haz eso, a veces lo que Dios te dice puede parecer una locura, o sea, una locura para lo real, para nuestros ojos, para la situación, pero Dios en medio de esa obediencia que ella pues dijo, bueno, lo va a planchar, o sea, Dios le habló y vemos el resultado de cómo Dios ministró a ese hombre de una forma impresionante. Y a veces cuando nos acercamos con Dios diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Este es mi matrimonio, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, o dame sabiduría para poner límites, porque a veces como mujeres no sabemos poner límites, no sabemos decir, oye, ya hasta aquí, dame sabiduría, Señor, para poner límites, Señor, ayúdame a saber qué tengo que hacer. Y vemos ahí con ese versículo que nuestro comportamiento, nuestra actitud como mujer tiene un peso bien fuerte en nuestro hogar. Sí, así es, qué interesante. Sí. Y bueno, no nos queda ya mucho tiempo, pero yo creo que tocamos los temas principales. Solo añadiríamos una parte en donde nos da un estándar Dios, ¿no? Que es Proverbios 31. ¿Podría hablarnos un poquito de eso, pastor? Ok, en Proverbios 31 ponen de la mujer sabia. Hablan de una mujer que es sabia y obviamente hay una recompensa o hay un resultado muy, muy interesante. Cuando hay una mujer sabia, sabiduría no es conocimiento nomás, sabiduría es aplicación del conocimiento. Entonces, la mujer sabia, dice la Biblia, edifica su casa. No destruye, es edificadora. Cuida a sus hijos, tiene bien a su marido, tiene bien las finanzas de su hogar. De hecho les recomiendo, googleen Proverbios 31, pueden googlearlo y pueden ver que, híjole, parece ser, algunos tienen diferentes posturas de este verso, creen que es una mujer que quería su suegra que fuera así, su nuera, otros dicen, no, él fue la esposa de tal. Bueno, no voy a entrar en ese sentido, solamente en que si la Biblia nos está hablando que Dios le dio la capacidad a la mujer de sí ser sabia, de sí tener un carácter de poder administrar bien su hogar, y ahorita tú lo comentaste, ahorita yo lo comenté, yo soy testigo de que sí es así y sí se puede, porque cuando nuestras esposas le dicen, Señor, yo quiero hacer tu voluntad,
la actitud de ellas cambia muchas cosas en uno como hombre, la verdad. Y la administración de ellas de la misma manera. O sea, es algo que yo lo he visto en casa y es algo muy recurrente, que somos testigos diariamente de que sí se puede vivir como la mujer de Proverbios 31, una mujer que tiene en orden su casa. Y este verso añade en uno de sus versos, este capítulo añade en uno de sus versos y dice: se ríe del porvenir. Es decir, tiene confianza en Dios, en su futuro, de que Dios va a sostener la vida de ella, de su esposo y de sus hijos. Sí, verdad, qué importante. Se ríe sin temor del porvenir. Exacto. Pero principalmente por la confianza y la sabiduría que tenía en Dios, pero también era una persona que ya había anticipado ciertas situaciones. Exacto. Dice que su familia está vestida de ropas dobles, o sea, muchas cosas muy interesantes donde vemos la anticipación que tuvo la mujer a sucesos que pudieran presentarse, como el clima, y luego dar ración a sus criadas, o sea, como una mujer de este tallaje, o sea, ya tenía todo bajo control por la sabiduría que Dios había depositado en ella. Y muchas veces he escuchado yo que dicen, es que esto tiene que ser una alegoría. No creemos que haya una mujer así a ese nivel, ¿no? Que con todas las características, pero pues igual Dios es un Dios que reparte y reparte con gracia a nosotros como mujeres, a nuestro corazón. Creo que cuando nos acercamos a Dios y disponemos todo lo que tenemos, por muy poquito que tengamos en nuestra mano, Él lo multiplica. La palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala al Señor, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y yo creo que eso debería de ser una oración diaria de nosotros como mujeres. Esa sabiduría para administrar nuestro hogar, para poder ser mujeres que estén bajo el liderazgo de su esposo, que seamos mujeres que podamos hacer esa ayuda idónea que Dios designó para la persona que, como decía ahorita Alexis, nosotros mismas escogimos. Sí. Y bueno, ahorita ya no nos queda mucho tiempo, ya estamos por concluir el programa, pero queremos dar un preámbulo de lo que será el siguiente programa, que tiene que ver con lo cultural, que ahora estamos hablando de una cultura en donde papá y mamá, hombre y mujer, tienen que salir a trabajar para el sustento del hogar. Yo creo que la base bíblica sigue siendo la misma, pero la cultura que influye, pues es interesante ver cómo abordar ese tema y cómo no caer en esos extremos, ¿no? Del feminismo, el empoderamiento y todo lo que se habla, y ser realmente conscientes de que estamos en una cultura en donde mamá y papá tienen que trabajar, hombre y mujer tienen que trabajar, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sucede así, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, nos estamos despidiendo ya. Producción, díganos. Córtele. Ya, bueno, por favor. Les agradecemos mucho, como siempre, su presencia, gracias, todas Alexis. sus palabras. Gracias. Y pues muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiga.